Seguimos hablando como si todavía tuviéramos el poder, pero de hecho no lo tenemos. Entonces hablamos de nuestros valores. Una de las frases que se escucha mucho en el Parlamento es debemos. Debemos. Como si tuviéramos el poder. Debemos asegurarnos de que los chinos dejen de perseguir a los uruguayos. Debemos, debemos, debemos. No lo sé. Todo lo que realmente se puede decir es que esto es un reflejo histórico de algún tipo. Tatseas a la forens progin, cremores it wolf sun crias and inquiritates. Para yure step capaces. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo el gran honor de hablar con Lord Robert Skidelsky, quien es profesor emérito de Economía Política en la Universidad de Warwick, autor de una biografía en 3 volúmenes del economista John Maynard Keynes, y desde 1991 ha sido miembro de la Cámara de los Lores, que es, por supuesto, la Cámara Alta del Parlamento británico. Lord Skidelsky, bienvenido, gracias. Lord Skidelsky recientemente escribió un artículo de opinión en The Guardian, en el que criticó la política del Reino Unido hacia la guerra en Ucrania. Luego, el lunes 17 de marzo, volvió a repetir su crítica también en el Parlamento. Habló sobre la necesidad de paz y diplomacia, y ha sido criticado por eso nuevamente. ¿Podría tal vez darnos el núcleo de lo que piensa que el Reino Unido está haciendo mal actualmente en su enfoque hacia, Ucrania y Rusia? Bueno, gracias. He estado diciendo más o menos lo mismo durante los últimos 2 años y medio, que debemos tener una política de paz y no una política de guerra. Y no podemos tener una política de guerra, porque si realmente fuéramos serios sobre una guerra, solo arriesgaríamos una peligrosa escalada. Porque Rusia es obviamente mucho más fuerte que Ucrania. Y entonces, ya sabes, una política de guerra no tiene ningún sentido. Y sin embargo, los británicos, quiero decir, mi crítica a la política británica es que cada declaración de nuestro gobierno en los últimos 3 años ha dicho que apoyaremos a Ucrania hasta que logre la victoria. Y eso siempre fue mendaz, siempre fue una mentira. Nunca iban a hacer eso. Pero lo que hizo fue alentar que la guerra continuara indefinidamente. Ahora lo que ha sucedido es que los estadounidenses simplemente han tirado eso a la basura. Ese guión ahora está descartado. Así que lo que están tratando de hacer, creo, los británicos, junto con los europeos, es encontrar alguna manera de insertarse en un proceso de paz que nunca iniciaron. Sí, creo que esa es la dificultad para la política británica en este momento. Estoy completamente de acuerdo con tu observación. De hecho, me preocupa que la forma en que el Reino Unido y los europeos están tratando de abordar la paz en Ucrania sea contraproducente para el proceso de paz que está ocurriendo en este momento. Porque parece que el Reino Unido y Europa todavía se aferran a una paz que es básicamente una rendición de Rusia. ¿Lo ves de la misma manera? Bueno, verás, hay estas palabras que usamos. Por ejemplo, los británicos han dicho ahora que lo que favorecemos es una paz justa y duradera. Esa es la fórmula. Esa es la palabra. Bueno, ¿qué es justo y duradero? Sí, por supuesto. Pero si le añades justicia, entonces, por supuesto, casi inmediatamente estás destruyendo la posibilidad de paz. Porque entendemos la justicia en este país principalmente como una restauración de la integridad territorial de Ucrania, el pago por parte de Rusia de reparaciones por los daños, el enjuiciamiento de criminales de guerra, y así sucesivamente. Entendemos esos como los requisitos de una paz justa. Pero si esa es nuestra política, no vamos a conseguir la paz en absoluto. Porque solo obtienes ese tipo de paz, creo, si derrotas a un país en guerra. Entonces puedes extraer ese tipo de paz. Pero no estamos ni cerca de hacer eso, ni sugiriendo que esa sea la forma en que debería ir la guerra.
Entonces, la política es muy contraproducente. Y aquí hay otro ejemplo de una política contraproducente. La idea de que Gran Bretaña, Francia y uno o dos otros países, a los que llamamos la coalición de los dispuestos, enviarán tropas y aviones de mantenimiento o imposición de la paz a Ucrania. Bueno, eso siempre fue inviable. Era una locura pensar que alguien estaría de acuerdo con eso. Ciertamente, los estadounidenses no estaban de acuerdo, porque parecía requerir lo que se llamaba un respaldo estadounidense. Y los rusos no estarían de acuerdo, porque habían estado librando una guerra para evitar que las tropas de la OTAN entraran en Ucrania. Sugerir que tienes un grupo de tropas de la OTAN y no las llamas OTAN, las llamas la coalición de los dispuestos, allí para hacer cumplir el alto el fuego, es algo que nunca habrían aceptado. Where comes this ¿De dónde viene esta, no llamémosla obsesión, pero de dónde viene esta visión del mundo de que esto es factible, de que no son solo ideas, sino que esta es una política que el señor Keir Starmer realmente está persiguiendo? Porque cuando estuvo en los Talos Mews hace 3 o 4 semanas, se paró junto a Donald Trump, se sentó junto a Donald Trump, y Donald Trump realmente le preguntó, ¿puedes enfrentarte a los rusos por ti mismo? El señor Keir Starmer solo pudo sonreír, ¿verdad? Porque obviamente la respuesta es no. ¿Por qué está esta idea de que los europeos de alguna manera necesitan liderar una fuerza, sabiendo que la única forma de lograrlo es con los estadounidenses detrás? ¿De dónde viene esto? Bueno, quieren mantener su relevancia. Quiero decir, su guión ha sido trastocado. Y así, de alguna manera, ahora lo que sucede es una cuestión de América y Rusia, o Trump y Putin y Ucrania. Y Ucrania tendrá que aceptar más o menos lo que las dos grandes potencias puedan acordar en esto. Ahora, ¿dónde encaja Europa? No encaja, porque su política era no hablar con Putin en absoluto. No ha habido contacto diplomático entre los líderes europeos y el liderazgo ruso durante 2 años y medio, o 3 años. Así que no son parte de este acuerdo. No tienen un lugar en él. Y por eso están aterrorizados. De alguna manera, realmente están aterrorizados de que Putin y Trump formen una nueva alianza que de alguna manera excluya a los europeos. Y que Estados Unidos se retirará de la OTAN, abandonará la OTAN, y eso obligará a los europeos a pensar seriamente en su defensa. Y ahí es donde creo que está el juego ahora. Todos los europeos han dicho que tenemos que aumentar nuestro gasto en defensa. Argumentan que es para enfrentar la amenaza rusa, pero no es tanto para enfrentar la amenaza rusa, porque en realidad no creo que haya una amenaza rusa. Es para seguir la demanda de Estados Unidos de que Europa comience a pagar mucho más por su propia defensa. En este momento creo que es correcto decir que Estados Unidos contribuye con el 75% del costo de la OTAN. Y Trump está diciendo, no los vamos a defender para siempre. Si quieren una política separada, tienen que tener una política de defensa separada. De lo contrario, decidimos los principales asuntos entre Rusia y Europa. Something that strikes me as, Algo que me parece increíble es que tuvimos 30 años desde el fin de la Guerra Fría, después de 1991, 30 años para básicamente aprovechar el dividendo de la paz, para obtener algo del hecho de que la Unión Soviética ya no existía y que incluso Rusia quería integrarse en las estructuras occidentales. Y ya sabes, si miras la forma en que la guerra contra el terror desde 2001, cómo Rusia en realidad apoyó mucho de lo que sucedió, al menos en 2001, y cómo personas como Gorbachev, y después de él también Yeltsin, intentaron seguir construyendo esa casa común europea, y cómo eso fue totalmente imposible, también por la forma en que los europeos se acercaron a Rusia. Me pregunto, ¿qué se puede hacer para desescalar la situación? Porque la escalada no solo está ocurriendo desde 2021. La escalada ha estado ocurriendo durante 25 años con Rusia. The escalation is going on since 25 years with Russia. Well, both America and Europe
Bueno, tanto América como Europa fueron realmente responsables del fracaso en aprovechar el dividendo de la paz. Y culpo a América más que a Europa. La cuestión realmente es que la idea era que ganamos. Ganamos, y por lo tanto podemos crear el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, porque ganamos, es unipolar. América es el único polo que queda. De alguna manera, el lenguaje era bastante lógico. Si aceptas esa premisa, había un mundo bipolar. Uno de los polos fue derribado. Por lo tanto, había un mundo unipolar. Y el mundo unipolar era el mundo centrado en América. Y Rusia no tenía consideración. Rusia no debería tener más consideración que cualquier enemigo derrotado. Derrotado, pero no conquistado. Y así, creo que eso fue todo. Por eso, el dividendo de la paz no se materializó, al final, porque se basó en una premisa hegemónica. Because it was based on a hegemonic premise. And gradually, as Russia... Y gradualmente, a medida que Rusia recuperaba fuerza, y China, por supuesto, estaba surgiendo muy rápido económicamente en este periodo, la idea de un mundo multipolar se desarrolló naturalmente. Y eso se convirtió en la doctrina oficial de todas las personas que no formaban parte de la alianza NATO-estadounidense. Y así creo que se desarrolló. Muy interesante, he escrito mucho sobre el economista John Maynard Keynes. Cuando escribió Las consecuencias económicas de la paz, en 1919, que atacaba el Tratado de Versalles, nunca culpó a los alemanes. Nunca culpó a los alemanes. Dijo que tenemos que vivir con los alemanes, y tenemos que encontrar una manera de vivir con personas que quizás no nos gusten o aprueben, porque de lo contrario dijo, y esta es la frase, la venganza vendrá. Y esto es lo que sucedió, realmente, de alguna manera, después del final de la Guerra Fría y la recuperación por parte de Rusia, no solo de algo de fuerza, sino de algo de autoconfianza, que había sido completamente destrozada. Luego, este gran sentimiento de humillación, y deberíamos haber asegurado absolutamente nuestra promesa original de que la OTAN no se expandiría hacia el este. Y deberíamos haberlo asegurado. Quiero decir, nunca lo hicimos. Fuimos descuidados al respecto porque habíamos ganado. ¿Qué obstáculo había para la interminable expansión hacia el este de la OTAN? Y después de todo, no solo habíamos ganado, sino que éramos buenos. Éramos el lado bueno. Por lo tanto, no teníamos intenciones agresivas. La OTAN era simplemente un paraguas para todas las naciones amantes de la paz que temían que Rusia las atacara de alguna manera. Así era la mentalidad. Lo que también encuentro con colegas y amigos del sudeste asiático y con colegas del sur global es que para ellos, la amenaza que la OTAN representa para Rusia es bastante evidente. Y la mayoría de ellos dicen, como, sí, mira, 1999, Serbia, Yugoslavia no era parte de la OTAN, ¿verdad? No era territorio de la OTAN, pero la OTAN fue a bombardear allí. Y la OTAN fue a bombardear otros lugares, incluyendo Libia. Y quiero decir, obviamente, esto será percibido como una amenaza potencial por los rusos. Los únicos que no ven eso son los miembros de la OTAN, que siguen diciendo que somos la alianza militar más amante de la paz en la historia de las alianzas militares. ¿Es esto intencional, como una ceguera voluntaria sobre cómo otros te percibirán? ¿O realmente hay un bloqueo mental en la forma en que muchas personas en Europa se perciben a sí mismas, la OTAN? Creo que es un bloqueo mental. Creo que no podemos empezar a imaginar cómo nos ven otras personas, porque tenemos razón. Y por nosotros me refiero a Europa. En la forma en que Europa y América se ven a sí mismas, están en la tradición directa de la Ilustración, del progreso, del pacifismo. Y en el camino están todos estos estados malos. Ahora, estos estados malos están rezagados, desafortunadamente, pero un día se pondrán al día. Y cualquier cosa que podamos hacer para alentarlos a ponerse al día está justificada. Porque una vez que se hayan puesto al día y hayan aceptado nuestros valores, entonces el mundo será pacífico. Así que casi puedes justificar esta ceguera en términos de una política de paz a largo plazo. Hacer que todos en el sur global, todos en Asia,
piensen como nosotros, adopten nuestros valores y entonces tendremos paz perpetua. Adopt our values, and then we'll have perpetual peace. But meanwhile, you have to have lots of wars in order to. Pero mientras tanto, tienes que tener muchas guerras para llegar a ese estado de cosas. Y ahí es donde entra la ceguera, que no podemos ver nada desde otro punto de vista. Y el punto que haces es perfectamente correcto. En Asia Oriental y en gran parte del sur global, la OTAN es vista como agresiva. Y el punto es que la OTAN es sucesora de todas esas potencias imperiales que dominaron el resto del mundo en el siglo XIX y principios del XX. Así que, por supuesto, ven una conexión. Tendríamos que tener una Dimhimli muy buena para realmente navegar eso. Pero no lo hicimos. Fuimos descuidados porque ganamos. But we didn't. We were careless because we won. You put it beautifully, and I think that is. Lo expresaste de manera hermosa, y creo que ese es exactamente el problema que Europa tiene en este momento. Simplemente me sorprende, porque hay muchos buenos pensadores. Obviamente, hay muchas personas, también académicos, que intentan ver las cosas desde diferentes perspectivas. Pero hoy en día, es difícil convencer a alguien en Europa de que realmente reconsidere el marco general de la guerra en Ucrania. Y ese es también el marco general, como dijiste, de esta tradición de la Ilustración, que obviamente tuvo tantas formas negativas de manifestarse, ¿verdad? Y especialmente si miras la forma en que la parte colonizada del mundo experimentó a los europeos, los experimentaron como altamente violentos, ¿verdad? ¿Por qué esta parte de nuestra historia europea sigue siendo tan ajena para muchos europeos? Bueno, ¿sabes algo? Creo que la mayoría de los expertos que opinan sobre Ucrania y sobre relaciones internacionales ahora son todos parte del establecimiento de defensa. ¿Sabes? Se dice que son independientes, pero realmente no lo son. Quiero decir, hay un montón de personas cuyo sustento e influencia realmente dependen de estar conectados con el establecimiento de defensa y política exterior de los países americanos y europeos. No son independientes, y los periódicos siguen eso. Ahora, la visión de los periódicos es muy preocupante, y no entiendo del todo cómo funciona incluso. Pero cada revista convencional se alineó con la visión oficial del gobierno y ha permanecido así durante toda la guerra. Mencionaste, creo, que un artículo que escribí en The Guardian fue la primera vez que logré publicar un artículo en cualquier revista convencional en casi 3 años. ¿Por qué fue eso? Es algo sobre lo que creo que los historiadores van a debatir para siempre. Hay algunos expertos independientes y pensadores realmente independientes, pero casi se pueden contar con una mano. Quiero decir, por ejemplo, uno muy conocido es Jeffrey Sachs, y él se expresa de manera muy lúcida y valiente. Él piensa que Estados Unidos es básicamente el culpable de todos estos problemas, y eso no lo hace muy popular. Pero por supuesto, tiene un seguimiento muy grande. Es un pensador genuinamente independiente, y puedo pensar en 1 o 2 más. Pero la mayoría de ellos están conectados con el establecimiento de defensa y política exterior. Esa es probablemente la respuesta. Pero ¿por qué los periódicos deberían tener en nuestro país? Estoy pensando en el Reino Unido. No estoy seguro. No sé lo suficiente sobre lo que sucede en otros lugares. Creo que hay más variedad en algunos de los otros países europeos e incluso en Estados Unidos. Pero, ¿por qué Gran Bretaña debería haber sido tan simplemente de un solo guión? Y lo llamo belicismo. Yo también lo llamo así, y creo que eso es lo que es. Necesitamos un modelo explicativo en algún momento para entender por qué, en las sociedades liberales, en las que la prensa es nominalmente libre, todavía hay algo que lleva a una uniformidad de estos instrumentos de formación de opinión. Sí, estoy de acuerdo. Quiero decir, lo atribuyo a una de 3 cosas en Gran Bretaña. En primer lugar, este tipo de enfoque moral que ya sabes, la moralidad está con nosotros y la moralidad es básicamente la democracia.
y por lo tanto, esta es nuestra misión. La segunda cosa es, creo, que esto es un reflejo imperial, y Gran Bretaña estaba acostumbrada de manera única a imponer la ley en grandes partes del mundo. Y por supuesto, Tavrisamat edanged miuth at Flavithfor en Siu. Was the medium through which was done. And the third thing is the terror of appeasement. Y la tercera cosa es el terror del apaciguamiento. El apaciguamiento de Hitler nunca está lejos de la mente de las personas que hablan de estas cosas en Gran Bretaña. Y la vergüenza de apaciguar a Hitler y por lo tanto desatarlo en el mundo al cederle un poco de Checoslovaquia en 1938. Eso siempre está presente. Está justo debajo de la superficie. Si dejas que Putin se salga con la suya aquí, será como Hitler. Irá a Georgia, irá a los estados bálticos, irá a Moldavia. Y después de eso, cuando se apodere de todos esos, pensará en Polonia. ¿Cómo pueden las personas pensar de esta manera, de una manera tan descontextualizada? No puedo entenderlo. Pero sin embargo, está ahí. Te lo prometo. Yeah, me too. I completely believe you. And this is Sí, what we read all the yo time in también. all of these newspapers. Te creo completamente. Y esto es lo que leemos todo el tiempo en todos los periódicos. Pero lo que me desconcierta es, que esta narrativa, por supuesto, se basa en ignorar completamente toda la evidencia en contra que existe. Y sigo diciendo, mira, la mayor evidencia en contra que necesitas es Mongolia. Si tu narrativa es que los regímenes autocráticos quieren destruir las democracias porque les temen tanto, entonces explícame cómo es que la pequeña Mongolia se está democratizando de manera hermosa y constante. Y ni los rusos ni los chinos están interviniendo en absoluto. Ambos están súper contentos con eso, ¿verdad? Eso es uno. El otro es, por supuesto, que esta narrativa también excluye la consecuencia lógica. Porque si el señor Putin fuera Adolf Hitler, sería un Adolf Hitler con bombas nucleares. Y necesitarías luchar una guerra hasta el final con un Hitler nuclear. Y eso también está excluido. ¿Cómo crees que es posible que ambas corrientes? This is possible that both of these strains. Well, it is amazing. And Bueno, es asombroso. Y podrías haber añadido a Mongolia, Finlandia, que coexistió con Rusia durante 80 años sin los rusos, después de la guerra, por cierto. No estoy diciendo que Putin haya sido brillante en todo lo que ha hecho. Quiero decir, en mi opinión, fue un error invadir Ucrania. Quiero decir, fue provocado, sí, pero calculó mal seriamente. Creo que pensó que lograría sus objetivos en un periodo de tiempo muy corto. Pero de hecho, lo que hizo fue conseguir que 2 personas más se unieran a la OTAN. Así que cometió algunos errores de cálculo, que son bastante serios. No estoy diciendo, mira, Putin ha hecho todo brillantemente y Estados Unidos ha hecho todo terriblemente. No estoy diciendo eso. Pero en lo que estoy completamente de acuerdo contigo es que no hay evidencia de que Putin sea simplemente expansionista. La evidencia es enorme principal era evitar que la OTAN pusiera misiles en las fronteras rusas, que es el principal objetivo. on Russian frontiers. That was the main object. And ¿Y cuál es la creencia entre sus colegas en la Cámara de los Lores? Hasta donde entiendo, usted es una voz bastante solitaria que dice que deberíamos usar la diplomacia nuevamente. ¿Por qué el establecimiento político británico está tan empeñado en este enfoque? establishment also so hell bent on this approach. Yeah, well, I'm very much a lone voice. Sí, bueno, soy prácticamente una voz solitaria en la Cámara de los Lores. Creo que somos 3 los que regularmente más o menos cantamos la misma melodía de entre varios cientos. Y hay otros que dicen, mira, estoy seguro de que estamos de acuerdo con mucho de lo que dices, pero no podemos decirlo ahora mismo. Así que hay una cierta falta de valentía ahí. Sí, quiero decir, creo que las cosas cambian. Habrá algunos cambios en marcha. Y es Trump quien realmente lo ha hecho. Quiero decir, había un conjunto estancado de relaciones internacionales que se dirigía inevitablemente hacia una lucha continua con la posibilidad de escalada, con los ucranianos perdiendo terreno lentamente, con una enorme pérdida de vidas. Slowly losing ground with enormous loss of life. And that was there was no way of breaking into that. Y eso fue como, no había forma de irrumpir en eso. Y Trump sí logró irrumpir. Y lo que la línea británica, como creo que mencioné antes, es que queremos simplemente
Pero para que sea duradera, la paz tiene que ser justa. Debido a que es tan difícil definir qué es la justicia, eso significa que en efecto estás comprometido a seguir luchando a menos que conquistes Rusia de alguna manera. Pero eso, por supuesto, nadie está realmente preparado para hacerlo, para arriesgarse a ese tipo de guerra contra Rusia. Así que toda la posición británica, y en mi opinión europea, es engañosa, es algo engañoso, es autoengañarse. Está llena de clichés. Es como si a la gente le hubieran hecho una lobotomía en partes de sus cerebros para que ya no puedan pensar en estas cosas. Me parece aterrador. Estoy de acuerdo contigo porque es aterrador. Si continúa, conducirá a aún más guerra, porque de nuevo, una paz justa significa imponer la paz, lo que significa luchar la guerra. Sí, pero al mismo tiempo, también insinuaste el hecho de que la gente en Gran Bretaña no está dispuesta a luchar una guerra más grande. Y hemos visto eso, ¿verdad? Si la OTAN hubiera estado dispuesta a integrar a Ucrania y luchar la guerra, podrían haberlo hecho desde el primer día, ¿verdad? Bien, enviamos todas las tropas, tendremos una gran guerra con Rusia, pero dijeron que no a eso. Entonces, ¿cómo maneja el establecimiento político británico y demás esta situación, esta discrepancia de que las palabras son todas beligerantes, pero en realidad al final intentas no tener esa guerra, lo cual creo que es algo bueno? No quiero que se detengan. Quiero decir, creo que es moralmente repugnante luchar una guerra hasta la última gota de sangre ucraniana. Creo que es moralmente repugnante. Si realmente crees que Ucrania está luchando en la primera línea de la democracia, tienes que ir allí y luchar con ellos. De lo contrario, es inmoral. Pero la mayoría de sus colegas argumentarían que no es así, que eso no es lo que quieren. No quieren sacrificar al último ucraniano, pero en efecto, eso es lo que están haciendo. ¿Cómo viven con eso? Dicen que los ucranianos tienen que seguir luchando, pero queremos paz para ellos. ¿Tiene sentido esto para ellos? Bueno, no sé, ya sabes, hay palabras para describir esto. Una de ellas es disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, creo, es cuando las personas habitan en una mentalidad particular y no pueden pensar fuera de ella hasta que algo rompe esa mentalidad y los obliga a hacerlo. Y creo que eso es lo que está haciendo Trump. Quiero decir, la gente odia a Trump porque destruye todo por todas partes. Pero lo que está haciendo es romper mentalidades. Y eso es muy peligroso, porque vivimos según nuestras mentalidades. Vivimos según nuestras reglas. Vivimos, digamos, según la regla del orden internacional regido por normas. Estamos acostumbrados a esas reglas. Y esas reglas son muy, muy importantes porque son una barrera contra la incertidumbre, el peligro, todo tipo de cosas. Te dan una forma de predecir cómo actuarán otras personas. Y así, en ese sentido, no estoy en contra de las reglas, pero cuando las reglas simplemente se convierten en parte de una deriva sin sentido hacia la guerra, entonces, por supuesto, alguien que rompe las reglas debe ser muy valorado. Y dije en mi discurso en la Cámara de los Lores, y me mantengo en eso, dije, si Trump logra conseguir la paz en Ucrania, merecerá un premio Nobel de la Paz. Porque lamentablemente es difícil hacer eso. Es muy difícil lograr que estas armas sean silenciosas. Y él lo dijo recientemente. Hay muchas armas apuntándose entre sí. No son solo los estados, son estas tropas, ¿verdad? Y necesitas, de alguna manera, llevarlas a un proceso para que dejen de disparar. Creo que la clave obviamente son Rusia y América. Quiero decir, ahora son los dos actores principales. Si realmente pueden llegar a un acuerdo de paz que implique concesiones genuinas por parte de Rusia y Ucrania, entonces algo será posible dentro de un marco. Y aquí es donde creo que Trump puede ofrecer algo a Rusia. Puede decir, mira, ahora eres nuestro principal socio en esta parte del mundo, y te trataremos como tal siempre. Quizás pueda ofrecer algo para rehabilitar el respeto propio de Rusia como gran potencia. Puede ser capaz de ofrecer eso.
No lo sé, pero Putin obviamente también está muy preocupado de que haya un alto el fuego temporal y que sigan suministrando a Ucrania, y luego Rusia perderá su ventaja militar que ahora tiene. Russia will lose its military advantage, which it now has. Yeah, and of course, I do think Sí, y por supuesto, creo que el respeto propio de los rusos nunca ha sido mayor que ahora, porque han logrado prevalecer durante tanto tiempo en algo. Y es horrible. Es absolutamente horrible lo que está sucediendo. Pero algo en lo que los europeos y los estadounidenses podrían ayudar a Rusia es, por supuesto, encontrar un nuevo acuerdo con Ucrania. Y además, ningún ruso que conozco, nadie de quien haya oído hablar, dijo que deberíamos tener toda Ucrania, porque saben que tragar esa parte oriental de Ucrania sería una píldora envenenada, ¿verdad? Así que lo que se necesita es una forma de llegar a un acuerdo de trabajo con los antiguos enemigos. Y eso es algo en lo que Europa y Estados Unidos pueden ayudar mucho, ¿verdad? Para sanar estas heridas. in order to heal these wounds. Just I think I entirely agree with you. And when I talk occasionally, Creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Y cuando hablo ocasionalmente con ministros del gobierno, algunos de ellos todavía hablan conmigo de vez en cuando, les digo, miren, intenten trabajar con los ucranianos. Quiero decir, para que entiendan una serie de cosas. En primer lugar, que no han perdido la guerra y no van a perder la guerra. Quiero decir, en realidad han detenido a los rusos de hacer lo que Putin quería originalmente. Este step toward momizimith neuroramen subordinonio en Kiev y luego salir. Quiero decir, eso no es Hausenio. Entre palabras, fue de dependencia y creo esa es un logro increíble. and I think that's an incredible accomplishment. And it's something we never give credit for. Y es algo por lo que nunca damos crédito aquí, porque siempre decimos que cualquier paz comprometida implica entregar Ucrania a Rusia. Pero no es así. Ese es el punto. No es así. Y en cuanto al Donbass, no creo que sea el problema principal aquí en absoluto. Creo que en eso Rusia puede llegar a un compromiso. Este es un punto que también ha señalado Anatol Lieven a cambio de una garantía de seguridad adecuada. Una de las cosas que nuestros líderes dicen ahora es que debemos asegurarnos de que haya una garantía de seguridad adecuada para Ucrania. Cualquier acuerdo de paz debe incluir eso. Pero ¿qué pasa con una garantía de seguridad adecuada para Rusia? Es como si Rusia no tuviera preocupaciones de seguridad y que su acto fuera completamente no provocado. Ese sigue siendo el guión. That is still the script. and again, somebody has to Y nuevamente, alguien tiene que explicarme por qué Ucrania necesita garantías de seguridad, pero Mongolia no. ¿Por qué Mongolia sobrevive como un estado independiente sin garantías de seguridad de la OTAN? Esto es una obsesión. Because obsession. Because Mongolia hasn't been promised NATO membership. Bueno, porque a Mongolia no se le ha prometido la membresía en la OTAN. Eso es lo que están diciendo. Verás, pero por supuesto, lo que quieren decir es que por un lado, quieren decir que sí, la OTAN es un poco un problema para Rusia. Pero por otro lado, es perfectamente razonable que Ucrania se una a la OTAN, porque la OTAN es una organización pacífica y no amenaza a nadie. Sabes, tienen estas dos cosas incompatibles en sus cabezas. Dicen que sí, Rusia tiene una mentalidad que es obsoleta e inexacta, basada en el miedo a la OTAN. Vuelve al príncipe Igor, y Rusia siempre ha temido estas garras envolventes de Occidente. Pero todo esto está desactualizado, completamente desactualizado. No hay amenaza. Rusia no enfrenta ninguna amenaza de nadie. At all, from anyone. Can you think of, as a historian, of another? ¿Puedes pensar, como historiador, en otro momento o lugar en el que creas que en una sociedad, como en la sociedad europea, hay narrativas muy importantes que al mismo tiempo son tan contradictorias como tu propia narrativa? De nuevo, la narrativa de que, la OTAN es amante de la paz, o Rusia es un peligro, pero Rusia también es tan débil. Quiero decir, tenemos tantas de estas narrativas contradictorias. ¿Puedes pensar en otro momento o lugar donde esto fue el caso y qué sucedió allí? Well, this was the case, and what happened there? Well, I think Bueno, creo que ha habido menos de ese conflicto en el pasado que ahora. Y la razón es Corey Bryce, creo, que las perspectivas people who uh,
uh, gave the dominant narrative. The people who wrote the dominant narrative. Las personas que escribieron la narrativa dominante también eran las personas que tenían el poder y, por lo tanto, podían imponer su narrativa. No se enfrentaban a una contradicción. Mientras que ahora, todavía queremos escribir la narrativa, pero sin el poder. Y eso da lugar a una especie de autojusticia moral, que en realidad impide que la gente piense seriamente sobre las cosas. De hecho, lo que tenemos es la idea de que en lugar de poder, tenemos valores. Y en lugar de poder duro, tenemos poder blando. Y las estas cosas están en un sustituto. And all these things are meant to be a substitute. So we carry on talking as though we... Así que seguimos hablando como si todavía tuviéramos el poder. Pero, de hecho, no lo tenemos. Entonces hablamos de nuestros valores. Una de las frases que se escucha mucho en el Parlamento es debemos. Así que tenemos el poder. Debemos asegurarnos de que los chinos dejen de perseguir a los uigures. Debemos. No lo sé. Todo lo que realmente puedes decir es que esto es un reflejo histórico de algún tipo. Tal vez sea la forma en que las personas son criadas y educadas en las universidades, o de alguna manera simplemente para decir estas cosas. La imposición de leyes. Lucho con eso. Me cuesta superar esto. I find it hard to get over this. I find this terrifying because it Encuentro esto aterrador, porque conduce a muchas cosas muy malas. Por otro lado, es fascinante ver que es tan difícil para los europeos, y no solo para los europeos, salir de esta mentalidad de imponer todo, mientras siguen afirmando que no son ellos los que son imperiales. No son ellos los que imponen. ¿Cuánto tiempo crees que tomará para que se den cuenta? Porque creo que nosotros, quiero decir, hay personas que realmente se han dado cuenta de esto. part yet of the European population. Yeah, The I general agree. public hasn't. No, I think in the general public. El público en general no lo ha hecho. No, creo que el público en general no lo ha hecho. Tienes razón. Creo que una de las cosas es que en Europa hay un gran vacío, y ese vacío es Alemania. Han intentado construir una Unión Europea sin la fuerza alemana. Económicamente, ciertamente, pero el núcleo de una especie de autonomía europea habría sido Alemania. Y ya ves, tenemos nuestra culpa, los británicos, de haber apaciguado a Hitler. Los alemanes tienen mucha más culpa por haber producido a Hitler. Y por lo tanto, sienten que no pueden tomar ninguna iniciativa real, porque cualquier intento que los alemanes hayan hecho para liderar Europa recordará a otros el antiguo intento alemán de dominar Europa. Así que los alemanes están en la retaguardia, y Francia está más o menos empujada a una posición de liderazgo en Europa. Gran Bretaña está fuera de Europa. Así que los europeos tienen un gran problema para desarrollar una política común de defensa y exterior. Europeans have a huge problem in developing a common defense and foreign policy. Are we Europeans and Estamos los europeos, una vez más, como tantas veces, atrapados en un callejón sin salida, creado por nosotros mismos. Simplemente creamos todas estas fuerzas opuestas que luego conducen al desastre, en lugar de a resoluciones a largo plazo. over the long period? You see, we were all right, we thought, in Verás, estábamos bien, pensábamos, en la época de Biden, porque Estados Unidos era de hecho el estado sustituto de Europa, porque defendía a Europa. Esencialmente, defendía a Europa. Y Europa, quiero decir, de alguna manera, Europa era un protectorado de los Estados Unidos. Y los estadounidenses se han cansado de hacer eso, creo. Y una razón no es solo que su visión política ha cambiado, sino también que es muy caro tener protectorados. No puedes grabarlos adecuadamente. Los proteges y obtienes el prestigio de realmente hablar con ellos desde esa posición, pero no puedes grabarlos. Por lo tanto, los estadounidenses sentían cada vez más que no estaban obteniendo el valor de su dinero. ¿Y por qué seguían en esta posición de proteger a Europa? Why were they sort of still in this position of protecting Europe? Well, that was the Cold War. It started in the Cold War. When it Bueno, started with eso that fue la Guerra Fría. narrative. Comenzó en la Guerra Fría, y comenzó con esa narrativa particular de que los rusos, con sus enormes ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, que habían derrotado a Hitler, estaban listos para arrasar con el resto de Europa. That led to the American Eso llevó a la formación de la OTAN,
Eso llevó a la garantía nuclear estadounidense a Europa. Ahora los estadounidenses no pueden aceptar del todo que la misma narrativa continúe, aunque bajo la apariencia de otra amenaza rusa. Y por eso a los estadounidenses no les gusta que les vendan gato por liebre, que los engañen. Piensan que los están tomando por tontos. Y eso, creo, está en la base de la nueva política de Trump, que creo que muchos estadounidenses apoyan. New policy, which I think a lot of Americans support, actually. I think so too. Yo también lo creo. Deberíamos continuar esta discusión en otro momento, porque todavía hay muchas cosas que me gustaría preguntarte, ya que tienes un muy buen entendimiento de estos temas. Pero sé que tienes una cita para almorzar, así que me gustaría agradecerte mucho. Would like to thank you very much. Bueno, gracias. Lord Skidelsky, para las personas que quieren leer más de usted, ¿hay un lugar donde publique regularmente su trabajo? Publish things? No more. No, ya no. Solía publicar para Project Syndicate una vez al mes. Tenía una columna, pero luego intentaron censurar lo que escribía sobre Ucrania, en particular. Así que dije, no voy a escribir más para ustedes. Tengo que decir que Jeff Sachs tuvo la misma experiencia. Hay censura. Ambos decidimos eso de manera independiente. Así que ahora no tengo una plataforma regular y estoy pensando en cómo podría conseguir una. Substack. Substack, it's una plataforma with nothing me veofo. Tienes razón. Substack en Nartin y estoy tratando de hacerlo. I'm trying to do that. Let me know when you do. Avíseme cuando lo haga. Me aseguraré de compartirlo con este también. Lord Skidelsky, muchas gracias por su tiempo hoy. For your time today. Gracias. Gracias por preguntarme.